Ok, pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. Esta clase es una clase linda. La verdad que no es de esas clases que a veces, este, fuertes. No, esta clase habla de cómo él ha hecho todas estas cosas nuevas. Y sabes, te invito a que, este, mm, le permitas al Espíritu de Dios que su palabra obra en tu vida. Nosotros necesitamos permitirle al Espíritu de Dios que sea Él obrando en nuestra vida. Buenas noches a Steffi, qué gusto verte, corazón, por aquí. Pues bueno, vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque sabemos que eres tú, Señor. Eres tú obrando en nuestra vida, obrando en nuestro corazón, obrando en nuestra mente. Hoy tiramos, Señor, todo argumento, toda altivez que se está levantando en contra de tu conocimiento. Hablamos, Señor, que tu palabra redarguye nuestros corazones, que es tu palabra viva y eficaz, lo que nos lleva a un mayor entendimiento, y creemos, Señor, que tú nos has dado, Señor, tu palabra como guía para nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por hablarnos a nuestra mente, a nuestro corazón, por redarguir, Señor, nuestra vida, nuestro corazón. Gracias, precioso Espíritu, por cada persona que está conectada o que va a ver esto posteriormente. Yo te pido, Señor, que traigas entendimiento, que traigas revelación, Señor, a nuestra vida. Te pido, Señor, que seas tú en el nombre de Jesús, precioso Espíritu de Dios, llevándonos a un crecimiento mayor. Sabemos que contigo somos más que vencedores por medio del que venció. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con esta clase, y esta clase se llama Todo es hecho nuevo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, versículo 17 y 18 nos habla de, fíjate, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Fíjate qué precioso. Jesús no remienda las cosas. Jesús no parcha. Jesús no pega. Nada. Jesús hace todas las cosas nuevas. Y sabes, esto tiene que ser para darnos gusto, para darnos, no sé, más ganas de seguir estudiando, de seguirlo buscando, ¿no? Porque, ¿sabes? Él hace todo nuevo, tan solo por estar en Él, por creer en Él, por estudiar su palabra y que nuestras convicciones estén puestas en lo que Él es. O sea, en lo que Él es, no en lo que nosotros somos, no en lo que el mundo dice, sino que estén puestas en Él. Y sabes, Él dice que somos nuevas criaturas. Él dice que Él hace las cosas nuevas. Entonces, ¿sabes qué? Hay que creerle, hay que creerle. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? El objetivo es aprender a transformar nuestra manera de pensar para salir de la esclavitud y los rudimentos que nos traen opresión a nuestra vida. Somos generadores de cambios. Eso tú y yo lo tenemos que aprender, y tenemos que tener una mentalidad de que tú y yo, estando con Dios, somos generadores de cambios, que tú y yo no nos podemos conformar por cómo somos hoy, por lo que tenemos, no. ¿Sabes? El conformismo no está dentro de la palabra de Dios. Él nos pide, que nosotros seamos, que estudiemos su palabra para que a través de su palabra nosotros seamos transformados. O sea que una transformación está hablando de cambios. Y prácticamente esto es lo que el Señor nos está pidiendo, que nosotros seamos transformados en nuestra mente, seamos transformados. Ajá, nuestra vida. Isaías 58, versículo 18 dice: el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed, restaurará sus fuerzas, serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Alguno de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Fíjate, este es un pasaje que nos está hablando de restauración. Este pasaje nos está hablando de que Él va a restaurar nuestras fuerzas. Este versículo nos está diciendo que Él va a restaurar las ruinas desoladas, que nosotros em, vamos a hacer cosas nuevas, pero que Él,
va a estar con nosotros y que Él nos va a ayudar siempre. Él guía nuestra vida cuando nosotros estamos atentos a su palabra. Su palabra es la guía para nuestra vida y, ¿sabes? Su palabra siempre va a ser el camino más seguro. Todos pasamos por tiempos difíciles, todos pasamos por opresión, por situaciones, por circunstancias en esta vida que a veces de verdad no sabemos ni cómo vamos a salir, ni qué decisiones vamos a tomar, ¿no? Pero Él nos alienta a que nosotros sigamos buscando. Y sabes, estas situaciones siempre las van a ver. El mayor fundamento de nuestra fe tiene que ser la revelación que nosotros tenemos hacia Dios y hacia su palabra. Y esto es más que suficiente para que nosotros creamos que en Él están suplidas todas las cosas. Ujú. Entonces, Él es el creador, el sustentador, el dador de la vida. Él es el que tiene, su palabra es vida y es espíritu. O sea, su palabra es espíritu, su palabra es vida. Cuando esto vuelve o se vuelve real en nuestro espíritu, es cuando nosotros podemos crear convicciones sólidas, firmes. Ujú. Fíjate lo que decía Pablo en 2 de Timoteo 1:12, porque sé en quién he creído y estoy persuadido. Ujú. El estar persuadido es estar convencido y saber sin duda que sí, que sí, que sí, lo va a hacer Dios. Es el poder de estar persuadido. Fíjate que este poder, como Abraham, o cómo sucedió con Abraham. Abraham experimentó el Barak, o sea, la bendición del Señor. Y gracias a ella, ya no tuvo que hacer que las cosas sucedieran, en esforzarse por hacer que las cosas sucedieran, sino el favor de Dios, el éxito, la riqueza y el poder sobrenatural obraron en la vida de Abraham, porque quedó plenamente persuadido de lo que Dios le había prometido. Y sabes, esta tiene que ser la seguridad y la confianza que tú y yo debemos de tener en Cristo. Vamos a leer el versículo completo en 2 de Timoteo 1:12 y dice así: porque estoy sufriendo aquí en la prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Fíjate estas palabras de Pablo. Pablo en este momento estaba en una etapa de sufrimiento. Él estaba en la cárcel y lo pudo haber hecho en una desesperación o lo pudo haber hecho tal vez en el afán o no sé, ¿no? Pero Pablo afirma que su confianza, o sea, la confianza que él tenía en Dios, era, él estaba firme más bien porque él confiaba en Dios. Y Pablo no se jactaba de tener fe. Fíjate qué fuerte. ¿Por qué? Porque él tenía la confianza. Sino que decía, creo en alguien tan poderoso que solamente basta tener un poco de fe para tener su paz. O sea, imagínate qué relación tenía Pablo con Dios, con Jesucristo, para poder decir esto. O sea, mi confianza está en que yo lo conozco, yo sé que Él va a actuar. Su fe, su sustento, estaba en esa relación que Pablo tenía con Cristo. Y es una relación que tú y yo necesitamos generar. Y es necesario que cada uno tengamos esa relación personal con Cristo. Pablo conocía a Cristo tanto que nada, que todo lo que pudiera pasar a su alrededor no podía destruir el vínculo que había entre él y Dios. Ninguna circunstancia, por más fuerte que fuera. Y eso que él vagó, estuvo navegando en el mar, ¿no? Y le pasaron cosas tremendas a Pablo, pero ¿sabes qué? Él decía, mi confianza, yo sé en quién he confiado. Imagínate llegar a este punto que decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que he confiado en ti, yo sé en quién he confiado y yo sé que en ti está todo lo que yo necesito. Y esa confianza es la que lo guardaba a Pablo, la que mantenía esa relación,
ese conocimiento que él tenía acerca de Dios, que esa relación, él estuviera en paz, él estuviera seguro, él no estuviera en el afán y estuviera desesperado. Incluso en cualquier relación entre humanos, como nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo se crea la confianza entre humanos? Pues a través de tener una relación, a través de conocer a la persona, a través de esto, pues, ¿sabes? A través de ese conocimiento, también nosotros conocemos a Dios. O sea, tú no le puedes dejar a tu hijo a una persona que no conoces. Necesitas tener la confianza para dejárselo. Y pasa lo mismo. ¿No? Con un coche, por ejemplo, necesitas conocer a la persona. Entonces, imagínate qué grado Pablo conocía a Cristo para que diga, y mi confianza en Dios es fortalecida por medio del conocimiento, es fortalecida por medio de su palabra. ¿Sabes por qué, Señor? Porque yo sé en quién he confiado. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él no se va, ¿sabes? Él no se va a ir de nosotros. Nosotros somos los que nos estamos alejando de Dios. Nosotros somos los que muchas veces nos olvidamos, ¿no? De que necesitamos orar, necesitamos estudiar, necesitamos leer su palabra, necesitamos entrar a la adoración. Él nunca se va a ir de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque en Efesios 1:13 dice que nosotros fuimos sellados con su espíritu. O sea, que Él jamás nos va a abandonar. ¿Sabes qué significa? A mí se me afigura, ¿eh? Que estamos sellados con su espíritu. Es algo así cuando nosotros sellamos algo al alto vacío, porque ven que hoy hay maquinitas caseras y lo podemos hacer. Sembramos algo al alto vacío. Ajá. Y en ese alto vacío, el alto vacío no permite que entre ni aire, ninguna bacteria, ni nada. ¿Sabes? Nosotros en el espíritu, nuestro espíritu está sellado. O sea, no permite que el pecado entre, no permite que nada. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios está en nosotros y ese sello es la garantía. Es la garantía de que Dios jamás nos va a dejar ni jamás nos va a abandonar. Y sabes, esto es poderoso. Siempre vamos a enfrentar situaciones difíciles porque Él así lo dijo, que en este mundo vamos a tener aflicciones. Dice, pero no te desanimes porque yo he vencido al mundo, o sea, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, ¿no? Y mientras sigamos buscándolo, sigamos orando, sigamos nosotros ahí. Ajá, él va a estar. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos porque queremos resultados rápidos. Entramos en la preocupación y él dice perfectamente, no te preocupes por nada, sino en cambio ora por todo. Romanos 8, versículo 38. Y esto hace referencia a que nada puede separarnos de Cristo. Su muerte nos muestra su insuperable amor. Fíjate cómo todo esto Él lo hizo. Esto debería traer a nuestra vida la seguridad y la paz en automático, solo por creer en su obra y en su gran amor. Este versículo habla del poder que los principados, las potestades, todos los seres de Satanás y todos los ángeles caídos no pueden separarnos del amor de Dios. Y fíjate, su amor todo lo puede, su amor todo lo soporta. Pero en Cristo somos más que vencedores. Este versículo de Romanos 8 es como si nosotros tuviéramos la seguridad y la plena certeza de que su amor nos va a proteger de todas las fuerzas del enemigo. Imagínate, yo te pido que utilices tu mente. Mira nada más que está diciendo este versículo. O sea, su amor nos va a proteger de todo el peligro. Es con el amor de un padre hacia un hijo. Nosotros, muchos de nosotros, somos padres. ¿Y cómo protegemos a nuestros hijos? Imagínate, el amor de Jesucristo. De igual modo nos protege a nosotros. Esto está diciendo que en pocas palabras, su amor nos va a proteger de todas estas fuerzas del mal
cuando nosotros estamos confiando en Él. Esto es una verdad en Cristo y nace del conocimiento, saber que el amor de Él es tan grande que te protege y que te cuida. Mira nada más qué maravilloso es Jesucristo. Cuando Dios, cuando nosotros reconocemos a Dios como esa fuente, ¿sabes? En esa fuente de que es Jesucristo, ¿qué hay? Pues está la paz, está el amor, está la prosperidad, está todo. De Él podemos tomar todo. De hecho, su palabra dice que de Él podemos tomar gracia sobre gracia. Ajá. Muchas veces, pues estamos en el miedo, estamos en la ansiedad, estamos en la preocupación. ¿Sabes por qué? Porque no estamos centrados en Él. Y desde este lugar de paz, la fe es fácil viéndolo así. Pero muchas veces nosotros nos distraemos en los afanes del mundo, en las preocupaciones. Y por eso es que nos volteamos y empezamos a sentir esa preocupación en nosotros, esa ansiedad, y todas sus promesas son verdaderas. En Él está nuestra redención y está la victoria. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta. Y, ¿sabes? Es lo contrario. Por ejemplo, fue a Job, le pasó todo esto porque era lo que él temía. Todas esas cosas malas le pasaron porque era el temor que él tenía. Y lo contrario del temor, pues es la fe. Pero mira, Jesucristo hace una obra desde nuestro interior. Y, ¿sabes? Esa obra que Él hace, que está desde nuestro interior, nada la puede quitar y nada la puede cambiar. Colosenses 2:11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un proceso corporal como era en el Antiguo Testamento. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Imagínate, esto es lo que dice Colosenses 2:11. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Lo voy a leer corrido. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un proceso corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Esto hace referencia a las obras que Él está haciendo en nuestro corazón. O sea, lo primero que Jesucristo hace en nuestra vida es sanar nuestro corazón. Nos sana a nosotros de adentro hacia afuera. Por eso es que hay cambios en nuestra vida que solamente son genuinos porque Jesucristo lo hace de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro como el mundo cree. Entonces, no es en lo físico, es en lo espiritual, es en nuestro interior y esto es por medio del Espíritu de Dios que nos limpia, como a través de su palabra, nosotros permitiéndole a Cristo, a su palabra que nos esté redarguyendo, preguntando, permitiendo que su palabra nos esté corrigiendo. ¿Sabes? Él nos quita el dolor de nuestro corazón, Él nos quita el daño que hay en nuestra alma, sana nuestros corazones. Dice un versículo que Él nos limpia con hisopo. Ajá, y esto nadie lo puede hacer, no hay ningún psicólogo, ni el mejor psicólogo, ni el mejor terapeuta puede hacer lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. ¿Y sabes qué? Es por gracia, o sea, no tiene costo esto, ¿no? Entonces, solo es el Espíritu el que nos hace ser nuevas criaturas. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos hace ser nuevas criaturas en Cristo? Es simple y sencillamente el decir, yo he nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está en mí y este es un proceso. Y tú y yo tenemos que colaborar. ¿Cómo colaboramos? Cuando nosotros estamos dejando que su palabra nos redarguya, que su palabra nos limpie, nos quite el dolor, nos quite todo el daño. Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. ¡Wow! Ve nada más, esto es oro. Yo no sé, pero yo veo esto como oro. ¿Cómo dice? Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, ese gran poder que levantó a Cristo de los muertos.
para vivir una vida nueva. Y esto es un proceso, ¿por qué? Porque nosotros cuando nacemos de nuevo, ajá, su espíritu, ¡fum!, se fusiona con el nuestro y somos uno en Cristo. Así lo dicen las Escrituras, que somos uno en Cristo. Nosotros al tener su espíritu, somos seres trinos, espíritu, cuerpo y alma. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una tercera parte de nosotros es espíritu. Ese espíritu, esa tercera parte. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos estamos alimentando con la palabra de Dios, cuando nosotros estamos sabiendo lo que Dios quiere para nosotros, nosotros nos estamos renovando. ¿Y qué es lo que pasa? Llega un momento en que el espíritu permea el alma y empieza a haber sanidad y después la carne. Y ahí es cuando empiezan a suceder cosas maravillosas en nuestra vida. Y esto es un proceso, esto no es como un microondas que es así, fum, rapidísimo. No, claro que no. O sea, nosotros tenemos que estar persistiendo en aprender. Por eso yo siempre les he dicho, necesitamos pedir, orar por un corazón enseñable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un corazón enseñable, Jesucristo nos muestra cosas impresionantes de su palabra. Fíjate lo que dice Mateo 9, versículo 16. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una piedra, una piedra, perdón, una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remedio nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una ruptura aún mayor que la anterior. Y nadie puede poner vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión del vino y se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en odres nuevos para preservar a ambos. Esto es tremendo. Y sabes, durante mucho tiempo yo no entendía este versículo. Pero fíjate, en los tiempos bíblicos, el vino se conservaba en sacos de cuero de cabra. El vino nuevo, a medida que se iba fermentando, se expandía y estiraba el cuero, o sea, el odre. Y una vez que el vino se había añejado, si nosotros le agregábamos o se le agregaba vino nuevo, se tronaba se tronaba el cuero. ¿Y esto qué hacía? Pues que el vino pues ya no se sirviera. Entonces, el vino viejo, ajá, ya no se podía tocar, ya no se podía hacer nada por el vino viejo, pero el vino nuevo lo echaban en odres nuevos. Entonces, Jesús utiliza este ejemplo para explicar que Él había venido no había venido al mundo ni a remendar ni a parchar un sistema religioso del judaísmo, con todas sus reglas y con todas sus tradiciones, sino que el propósito de Jesús es hacerlo todo nuevo. Aunque esto fue profetizado durante siglos, el mensaje de la buena noticia decía que Jesucristo, el Hijo de Dios, venía aquí a la tierra para perdón de pecados, para reconciliación con Dios y para todos. Y sabes, esta es la buena noticia. Y esta noticia no encajaba ni de verdad, hoy lo puedo decir, ni sigue encajando con muchos sistemas legalistas y religiosos. Entonces, ¿esto qué nos está enseñando? Que Jesús vino a hacer todo nuevo. Él vino a hacer un pacto que fue sellado con la sangre de Cristo. ¿Dónde? Donde nosotros, para seguir a Cristo, esto tiene que comenzar en nuestra mente, en cambiar nuestra mentalidad. ¿Sabes? Muchos fariseos no aceptaron ni adoptaron las nuevas maneras de vivir que Jesucristo estaba haciendo. Y sabes, la tradición impidió estas nuevas perspectivas sobre la gente y una mejor manera de servir, una mejor manera de vivir.
Pero él lo dice claramente, el vino nuevo no se guarda en cueros, el vino nuevo se guarda en cueros nuevos. O sea, él vino a hacer todo nuevo, un nuevo pacto. Hay un versículo que dice que, si no me equivoco, está Pedro y hay una visión donde está Pedro, está Elías y está Moisés. Y fíjate, Dios le dice, escúchenlo solamente a Él, a Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque lo que Jesucristo hizo es un nuevo pacto donde el pacto que había anteriormente ya fue eliminado. Entonces, vamos a ver algunas de las situaciones, ajá, que este nuevo pacto trajo a nosotros. Y una de las cosas es su precioso espíritu. En el Antiguo Testamento no estaba su precioso espíritu, solamente los profetas y la gente que estaba llamada a servirle a Dios, los sacerdotes, tenían su espíritu. Y sabes, esto es un regalo precioso de Él. Primera de Corintios 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Mira nada más. Somos el templo de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con sus cuerpos a Dios. O sea, aquí afecta. Lo que nosotros le hacemos a nuestro cuerpo le puede causar honra o deshonra a Dios. Aguas con esto, aguas con esto, aguas con las señas que nosotros hacemos con las manos, aguas con esto. ¿Sabes? Aquí lo dice claramente, honren con su cuerpo a Dios. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado. Cuidado con esto. Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Imagínate, todo lo que Él hace comienza desde adentro hacia afuera. Por eso es que muchas veces nosotros podemos dejar tantas adicciones o podemos dejar malos hábitos o podemos desprendernos de tantas cosas que hacíamos en el mundo. ¿Por qué? Porque el cambio que genera el Espíritu de Dios en nosotros es incorruptible, es desde adentro hacia afuera. O sea, fíjate nada más. Y esto está tan cerca de nuestra boca, porque Él lo dice claramente, ustedes no han recibido porque no han pedido. ¿Sabes? Si empezamos a pedir, Señor, quita de mí todo estorbo, toda escoria, todo lo que te está ofendiendo, quítalo de mí, Él lo va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque su espíritu está en nosotros y Él lo dice claramente, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, ¿no? Entonces, este es un punto. Otro punto. Él vino, ¿a qué vino en este nuevo pacto? En hacer las cosas nuevas, ¿a qué vino? Él trajo el perdón de pecados. Y esto también es poderoso. Hechos 13, versículo 38 y 39. Por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Cristo. O sea, gloria a Dios por esto. ¿Sabes? Estamos libres en Él, ¿no? Él se hizo pecado, Él murió por nosotros para que nosotros no padeciéramos. Primera de Juan 2:2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por todo el mundo. ¿Sabes? Aquí necesitamos recibir el perdón de Dios. Vivir como perdonados. Y sabes, Él dice, confiesa tus pecados. Y Él es fiel en perdonarnos. O sea, tenemos que hacernos
o creer nosotros en nuestro corazón que Él ha perdonado todos nuestros pecados, que nosotros ya no somos culpables, ¿no? Efesios 1:7. En el término de la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. O sea, en Él tenemos la redención mediante su sangre. Esa redención, o sea, es que todos nuestros pecados fueron quitados. Y sabes, nosotros necesitamos aprender a vivir como perdonados. Somos perdonados, somos libres, ya no hay más culpa, no más condena. Y sabes, todo esto se almacena en nuestra mente. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, como lo decía en el principio, que lo voy a tomar al final con más detalle, nosotros vamos a poder vivir esa vida en abundancia porque nosotros somos nuevas criaturas en Jesucristo. Reconciliación con Dios. Este es otro punto importante que él trajo. Segunda de Corintios 5:19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. Ujú. Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Nosotros estábamos separados de Cristo. Estábamos, perdón, separados de Dios y Cristo vino a reconciliarnos. Mateo 27:51. En este momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Sabes? Él Él quitó todos los estorbos y hoy nos podemos acercar a Dios confiadamente. Nos podemos acercar al trono de la gracia a encontrar ese oportuno socorro. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay un mediador entre Dios y nosotros. Estábamos separados a causa del pecado y la humanidad necesitaba un mediador. Hubo un sacrificio y se pagó con precio de sangre. Y debido al pecado, no podíamos tener esa relación directa con Dios. Y sabes, hoy podemos entrar al trono de la gracia, agradecidos, diciéndole gracias Señor, porque hoy puedo entrar. Ya no estamos separados de Dios como el Antiguo Testamento. Otro punto, venció el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Fíjate, ajá, él dice que si nosotros estamos alimentados, o sea, nosotros a lo que le servimos, prácticamente es lo que nos convertimos, ¿no? Al pecado para muerte, ajá, y a Cristo para vida. Y él dice claramente que la paga del pecado es la muerte, pero él vino, Dios vino, Jesucristo vino, y dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de uno, por este reino, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Aquí vemos dos cosas importantes. Debido a lo que Adán hizo, pues vino la muerte, vino la transgresión por uno. Pero por Jesucristo vino la vida en abundancia. Y dice, los que reciben por abundancia el don de justicia. O sea, aquí estamos viendo que es un don. O sea, es un don de justicia. O sea, el hacer que nosotros estemos limpios delante de Él sin mancha, sin pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, escucha, sino bajo la gracia. Si nosotros nos queremos meter bajo la ley, imagínate, jamás vamos a poder cumplir con todas las especificaciones de la ley. Y aquí lo dice claramente Romanos 6:14, porque el pecado no puede enseñorearse de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ahorita estamos, viviendo en tiempos de la gracia, donde todo es por lo que Él hizo. O sea, esto es por lo que Jesucristo hizo, no porque nosotros no merezcamos, sino porque nosotros seamos buenos, no es por nuestras obras, es simple y sencillamente porque Él hizo una obra de redención perfecta.
Y nosotros nos apoderamos de esa redención cuando nosotros creemos en nuestro corazón, cuando nosotros, así como dice este versículo del principio, que estaba persuadido, tanto Pablo como Abraham, ¿no? Y esa era esa certeza en su corazón que ellos sabían, porque sabían que Dios lo iba a hacer. Y, ¿sabes? Es así, es tener esa creencia en nuestro corazón, que todo esto que hoy te estoy diciendo, si nosotros lo creemos, vamos a poder llegar a tener esa vida de abundancia que Jesucristo ganó para nosotros. Paso número 5, perdón, punto número 5, un cambio de adentro hacia afuera por medio del Espíritu. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿no? Entonces, fíjate qué hermoso es esto. Aquí, esto nos está diciendo que esto proviene de Dios. Nosotros somos nuevas criaturas cuando su espíritu está en nosotros. Cuando su espíritu está en nosotros, ajá, esa es la certeza de que realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, hoy te pido que, sabes, es tan solo, es pedirlo. Y dice, no han recibido porque no lo han pedido. Pídele al Espíritu de Dios. ¿Sabes? Pídele al Espíritu de Dios. Y Él dice algo importante, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Imagínate, imagínate qué fuerte está esto. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a ti y a mí, la palabra de reconciliación. Wow, wow. Vida eterna. Este es otro punto. Juan 10:28-30. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelos de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todo y de la mano del Padre nadie los puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Imagínate, imagínate qué hermoso. El Padre y yo somos uno. Estas son palabras de Juan, de Jesús en Juan 10. ¿No? Entonces, yo les doy vida eterna. Este es uno de mis versículos favoritos. Y es Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Fíjate cuál es la vida eterna. Por eso la salvación no se pierde. Así es, Nicolás. Por eso la salvación no se pierde. Amén. Gracias. Fíjate, Juan 17:3, mi versículo favorito. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Sabes? La vida eterna la empezamos a vivir aquí, en la tierra. ¿Y sabes cómo la empiezas a vivir? Cuando conoces a Dios, cuando conoces a Jesucristo, cuando conoces a Dios por medio de Jesucristo. Porque Él lo dijo, a mí, o sea, ¿quieren ver a Dios? Conózcanme a mí, véanme a mí, ¿no? Entonces, imagínate, hay veces, yo pienso esto, ¿no? A veces yo pienso esto, digo, no, pues sí, mucha gente estamos, dice, no, pues sí, ya tengo la vida eterna y no sé qué, ¿sabes? A veces estamos en la iglesia y ni siquiera tenemos nuestra atención puesta ahí, en la adoración, en la alabanza, y vamos a pasar una vida eterna con Él. Y esto comienza aquí en la tierra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna comienza aquí, cuando nosotros empezamos a conocer a Jesucristo. A Jesucristo. Y cuando nosotros lo empezamos a conocer su carácter, empezamos a conocer sus obras, ¿sabes? Empezamos a ser transformados nosotros.
Y no hay, ¿sabes por qué? No hay quien pueda con esto, porque el cambio que Jesucristo genera en nuestras vidas es de adentro hacia afuera. Por eso te digo, permite a su palabra, que su palabra te redarguya, que su palabra te corrija. No te ofendas cuando el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Estás de orgullosa, estás de resentido, estás de terco. No, ¿sabes? Todo eso es para crecimiento. Todo eso es para que nosotros nos estemos pareciendo más a Él. Nos estemos pareciendo más a Él. Juan 17, no, perdón, Primera de Juan 5, versículo 1. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Wow, solamente hay un camino. Eres el camino, el único camino, Jesucristo, que nos lleva al Padre. O sea, Él es el único camino para ir a Dios. No hay un atajo, no hay buenas acciones, no. Es solamente por reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Cargó con la maldición. Este es algo tremendo que también hizo. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabes? Yo creo que esto es un punto bien fuerte. Y yo pensaba en esto en la mañana, ajá, y muchas veces nosotros, así como a los fariseos les costaba tanto trabajo cambiar su manera de pensar, yo creo que también a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Yo he escuchado cantidad de gente, incluso cristianos, decir, es que, pues yo vengo de familia de diabetes y de familia de no sé qué y no sé qué tanto. Yo te lo voy a decir en mi experiencia, yo vengo de familia de divorciados. Y yo en algún momento dije, yo no quiero pertenecer a esto. Yo sé, Señor, que toda maldición, ajá, de divorcios en ti se quedó. Nosotros tenemos que ponernos en ese lugar de esa pieza de dominó y decir, ¿sabes qué, Cristo? Yo sé que toda maldición de enfermedad está clavada en esa cruz porque tú te las llevaste. De lo que sea, cualquier adicción, cualquier enfermedad, cualquier ruina, cualquier escasez. Él dice que Él borró nuestros pecados, toda la iniquidad, todas las maldiciones. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros seguimos pensando, ajá, que como vengo de una familia de divorciados, pues también yo me tengo que divorciar. Que como vengo de una familia de diabéticos, pues yo tengo que estar diabético. Que porque vengo de una familia de no sé qué, sabes, en Cristo Jesús. Si tú eres una nueva criatura en Cristo, si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios mora en ti, esto que hoy te estoy diciendo, toda maldición en tu vida es rota. Pero tienes que creerlo tú en tu corazón, que Él cargó, que, o sea, que todas las maldiciones de la ley, ajá, ya fueron pagadas porque Cristo se colgó en un madero. Y tienes que repetirlo y tienes que creerlo y tienes que orarlo si es necesario, pero tienes que creer en esto para que pueda haber un cambio en tu vida. Esto es lo que les digo, necesitamos renovar nuestra mente. O sea, no porque venimos de una familia donde hubo adicciones, donde hubo, no sé, golpes o todo este tipo de cosas, nosotros tenemos que, no. Nosotros tenemos que ser transformados con su palabra, porque solamente a través de esa transformación, conociendo la verdad de Jesucristo, nosotros somos libres. Nosotros somos libres porque Él pagó un precio muy alto, fue un cuerpo molido. ¿Para qué? Para que tú y yo no padeciéramos. ¿Sabes? Hay un versículo de que dice que Él no quiere que nadie padezca. O sea, ¿por qué nosotros estamos a veces sufriendo? ¿Sabes? Porque estamos enfocados en las necesidades, en lo que no tenemos, en la enfermedad, en el dolor, en lo que sea estamos enfocados. Y cuando nosotros estamos enfocados en eso, le estamos dando vida a eso.
Por eso su palabra dice, necesitamos quitar, necesitamos sustituir estos pensamientos por su palabra. Y a veces necesitamos pararnos firmes y decir, ¿sabes qué? Yo no te creo, Satanás. Este diagnóstico de muerte es revertido en el nombre de Jesús. Yo he vencido porque el que está en mí ya venció al mundo. Necesitamos hablarlo con nuestra boca. Él ya borró nuestros pecados. Él dice que los echó al fondo del mar. Y nosotros, ¿sabes por qué muchas veces no avanzamos? Porque nosotros somos los que no lo dejamos ir. Nosotros somos los que seguimos con todo esto encima. 8. Punto número 8. Somos nuevas criaturas. Esto solamente Jesucristo lo hizo, fíjate. Nos hizo hijos. En el Antiguo Testamento era un pecado, era una blasfemia, casi, casi, decir que eras hijo de Dios. Y fíjate, hoy tal vez se nos hace tan normal decir que somos hijos de Dios, pero la pregunta es, ¿realmente nosotros estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Somos fieles representantes del carácter de Jesucristo aquí en la tierra? O sea, que digas, ¿sabes qué, Señor? Sí, yo soy un hijo de Dios y un hijo de Dios se comporta con integridad, no dice mentiras, no dice groserías, no, o sea, ¿sí sabes qué? Quiero decirte algo, no es que nosotros no los digamos. Cuando nosotros le estamos permitiendo al Espíritu de Dios que lo haga, conforme nosotros tenemos una relación con Él, su espíritu nos va santificando, ¿sabes? Su espíritu nos va quitando todas estas malas palabras, todas estas mentiras. Él, estando en la comunión, escuchando su palabra, atendiendo su palabra, meditando su palabra, Él nos está redarguyendo y, ¿sabes? Nos está transformando. Y llega un momento en nuestra vida que decimos, ay, si yo era así, ahora ya no lo soy. ¿Sabes por qué? Porque has permitido que el precioso Espíritu de Dios te cambia a una nueva criatura. Él nos hizo nacer en su espíritu. Y sabes, es de esa simiente incorruptible que es su palabra. Porque su palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, su palabra es esa simiente incorruptible. O sea, por eso es que los cambios que muchos de nosotros como cristianos generamos jamás vuelven. Jamás vuelven. ¿Por qué? Porque el cambio que nuestro Señor hace es de adentro hacia afuera. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y somos nuevas criaturas creadas para buenas cosas. Otro punto. Él terminó con el legalismo. Él abolió la ley y vivimos en la gracia. Si nosotros nos queremos seguir metiendo en el legalismo, es porque nosotros tal vez por ignorancia lo hacemos. Si nosotros queremos estar en la religión, es porque nosotros por ignorancia lo hacemos. Pero, ¿sabes? Él cumplió todas las especificaciones de la ley. Y a través de haber cumplido con todas esas especificaciones de la ley, compró nuestra libertad con precio de sangre. Y es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad salir y aprender acerca de esto. Y el pacto en el cual hoy vivimos es un pacto sellado con sangre, donde Él se hizo por nosotros. Por eso es que debemos, no es por lo que nosotros somos. A eso me refiero, al punto es este. No es porque nosotros somos o lo que nosotros hacemos o todas esas cosas que la ley te dice, es que te tienes que portar bien, es que no tienes que mentir, es que no tienes que robar, es que no tienes, ¿sabes? Cuando tienes una relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, todo esto se va quitando automáticamente de nosotros y hacemos cosas que ni siquiera nos damos cuenta que ya nos hemos alejado de ellas, pero que el Espíritu las hizo. Y esto es para darle gloria, adoración y alabanza y decir, gracias, Cristo, porque soy nueva en ti. Somos nuevos en ti. Fíjate todo lo que hizo Jesucristo. Justificados. Hechos 13:39. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios.
algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Y esto te lo podría explicar sencillamente. En el antiguo pacto, todo era por lo que la gente hacía. Y la gente, debido a la naturaleza pecaminosa, no podía cumplir las especificaciones de la ley. ¿Y sabes? Hoy somos justificados delante de Dios. Y esto es por fe, porque así lo dice Gálatas 3:11. Y es para que nadie, y dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, porque es evidente, porque el justo por fe vivirá. Moisés fue hecho justo por fe. Y sabes, cuando nosotros creemos en toda la redención de Jesucristo, nosotros somos justificados delante de Dios. O sea, somos, ¿cómo te podría decir? En palabras simples, cuando tú estás en oración con Dios, cuando tú estás en un tiempo con Él, Dios ve tu espíritu, que es el mismo espíritu de Jesucristo. Y nosotros, Él no ve ni nuestras fallas, nuestros errores, Él no ve que nosotros estamos, no ve nuestras fallas. Él nos ve a nosotros en el Espíritu. Él ve a Jesucristo en nosotros. Juan 5, versículo 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Wow. Él nos trasladó de la oscuridad, a la luz, al reino de su Hijo amado. Y nosotros muchas veces, por nuestro sistema de pensamiento, por nuestras creencias, estamos regresando a vivir bajo la ley. Ujú. Seguimos a Cristo y ver esto en nuestra vida requiere de ser intencionales, requiere de estudio. Esto no es magia ni tampoco es por osmosis. Seguir a Cristo, ver sus manifestaciones de poder en nuestra vida, comienza con un cambio de mentalidad, lo que muchos fariseos no aceptaron. Porque, ¿sabes? Muchos no aceptaron la buena noticia y hasta el día de hoy hay muchos que no la aceptan. Las maneras diferentes que Jesús nos enseña eran totalmente diferentes a lo que era la religión de ese entonces, los rudimientos y todo este tipo de cosas. Y no fueron aceptadas por los religiosos. No cambiaron sus tradiciones, querían conservarlas al igual que su cultura y sus mitos. Se arraigaron en sus ideas y esto interrumpió o, aclaración, impide el día de hoy que esto mismo suceda hoy en nuestra vida. La palabra de Dios en nuestra vida tiene que ser la guía, o sea, tiene que ser lo máximo, tiene que ser nuestra, ¿qué te podría decir? Nuestro máximo, su palabra. O sea, no podemos poner, porque esto es lo que pasaba, fíjate, el otro día que rápido, ya no tengo tiempo, pero voy rápido a esto. O sea, los fariseos se llamaban fariseos porque simple y sencillamente no quisieron cambiar la manera de sus tradiciones ni su cultura. Y no es porque ellos sean malos, sino el término fariseo se da porque ellos estaban arraigados a su cultura y ellos querían hacer lo que estaban haciendo y no querían que esto se perdiera. Eso es el término fariseo. Pero fíjate cómo esa creencia no les ayudó a que ellos se abrieran y conocieran a Cristo. Y sabes, hoy te puedo decir qué tradición hay en nuestra vida, qué cultura, qué mito, qué idea o qué cosa religiosa hay en nuestra vida que no está permitiendo que nosotros conozcamos a Cristo tal cual y Él es. Porque sabes, esto también sucede hoy. La palabra de Dios es la única que nos puede guiar a toda verdad. La religión trae a nuestra vida opresión, trae a nuestra vida reglas imposibles de cumplir, pero imposibles. El tienes que hacer esto, el tienes que portarte bien, el no hagas esto, el no digas mentiras, el no y el no y el no. No, ¿y qué pasa? No, pues es que yo ya ayudé al pobre, pues ya me gané el cielo. Tampoco es así. No es por nuestras obras, es por la gracia.
es por el mérito de Él, de lo que Él hizo, de lo que Él vivió y aquí en la tierra el haberse hecho hombre, ¿ok? Por último, nuestra tarea diaria, ¿en dónde está? En Romanos 12, versículo 2. Y con este versículo sustento todo lo que te acabo de decir, como el cambio total y absoluto para nosotros poder vivir una vida en Cristo está basada en Romanos 12:2. Y fíjate lo que dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No podemos poner ni las ideas, ni las tradiciones, ni las costumbres por encima de la palabra de Dios. No podemos hacer esto. Sabes, yo vengo de un país extremadamente tradicionista, con muchas tradiciones, con una cultura rara, que creen en muchas cosas extrañas, ¿no? No puedo hablar de otros países, pero sí puedo hablar del mío. Y sí te puedo decir que creen en cosas totalmente locas, ¿no? Que yo digo, ay, el que no cree en Jesucristo cree en cualquier cosa. Por eso Él nos está diciendo, renueva tu manera de pensar a lo que Jesucristo, a lo que su palabra dice. No puede estar una tradición, no puede estar un mito, no puede estar una idea. No puede estar eso por encima de la palabra de Dios. Siempre tiene que estar, a ver, Señor, ¿qué es lo que tú dices al respecto? ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? ¿No? Entonces, ¿esto es para qué? Porque Él lo dice claramente, conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y hay un punto también importante que dice, mi pueblo sufre por falta de conocimiento, ¿no? Y bueno, esta ha sido nuestra clase de hoy, así que vamos a orar como por último, porque ya son las 9, se nos fue el tiempo. Y bueno, Señor, te damos las gracias, Padre, porque así como lo dice tu palabra, Señor, hoy permitimos, Padre, que tu Espíritu de Dios nos redarguya, nos enseñe y nos instruya. Precioso Espíritu de Dios, nosotros queremos ser, Señor, como tú dices que somos y no conforme dice la cultura ni las tradiciones. Nosotros, Señor, queremos ser, Señor, restaurados, queremos transformar nuestra manera de pensar a tu palabra. Tu palabra dice, precioso, que tu espíritu nos recuerda, que tu espíritu la trae a la memoria. Ayúdanos, Señor, a recordar tu palabra cuando nosotros estemos haciendo cosas que no son de tu agrado. Gracias, precioso. Gracias, Señor, por esta palabra que cayó en esta tierra fértil, porque hoy sabemos que tú hiciste cosas maravillosas. Un nuevo pacto, Señor, donde todo ha sido hecho nuevo. Enséñanos, precioso. Enséñanos, Señor, a guardar tu palabra. Enséñanos, Señor, a atesorarla en nuestro corazón. Gracias, Padre, por cada persona que escucha esto y que escuchará esto en un tiempo, este, futuro en esta grabación. Gracias, Padre, por el entendimiento, gracias por la revelación, gracias por la sabiduría, gracias, Señor, por el conocimiento, gracias por todas estas cosas hermosas que está trayendo tu Espíritu a nuestra vida. Gracias, Padre, porque reconocemos que solamente contigo podemos crecer, que lejos de ti no podemos hacer nada. Gracias, Señor, por la vida eterna. Así que el deseo de nuestro corazón, Señor, es conocerte, que nosotros tengamos hambre y sed de justicia, Señor. Que nosotros, Señor, tengamos ese deseo de conocerte. Gracias, precioso, por cada persona que me escucha, que va a escuchar esto posteriormente. Gracias, Señor, porque tú eres Rey sobre todas las cosas. Tú eres el único digno de adoración, de alabanza. Tú eres el único, Señor Dios verdadero.
Gracias, Señor, por tu palabra escrita en nuestros corazones. Gracias porque en ti somos transformados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, esas obras que tú has preparado, Señor, desde el inicio. Gracias porque tus planes, Señor, son de amor y son de bien para nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Te bendigo, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, y gracias por cada persona que está reunida en este lugar. Gracias porque en ti, Señor, somos hechos nuevos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a los de Facebook. Nicolás, gracias. Aquí también estaba Marlene, estaba Steffi, estaba Eloína. Por acá estás. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con otra clase. Gracias a ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Bendiciones, Nicolás. Gracias. Nos vemos mañana. Ok, y bueno, a los de YouTube, muchísimas gracias. Compartan este material. ¿Sabes? Hay gente que está necesitando de esta información. Te pido que compartas el link y que ayudemos a crecer a los demás. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Que tengas buena semana.